Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nos gozamos en la oportunidad de reencontrarnos para escudriñar el libro de los Hebreos, este glorioso libro que el Espíritu Santo inspiró a un hermano de antaño para escribir estas líneas que traen bendición a nuestras vidas. Y si recuerdan, hemos accedido al capítulo número 13, un capítulo particular. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores, los 12 capítulos anteriores, vimos al Espíritu Santo moverse de tal manera de conducirnos a la fe en el Señor, trazando el fundamento. Toda la obra de Dios garantizada en Cristo Jesús. Y lo que no notamos en los capítulos anteriores fueron muchas indicaciones de acciones a realizar. Fueron muy pocos los verbos en modo imperativo que leímos en los 12 capítulos anteriores. Pero llegó el capítulo 13 y a la luz de todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús para nosotros, ahora tenemos mandamientos para obedecer. Y es lo que hemos estado viendo en los primeros 9 versículos de este capítulo 13. Dios nos está llamando a una vida de obediencia, una vida que es digna del llamado que hemos recibido. Anteriormente, el hermano que escribió este libro nos dijo que tenemos que prestar atención y recordar la palabra de Dios hablada por los obispos, por los presbíteros, por aquellos que tienen la función de enseñarnos la palabra de Dios. Pero no solo debemos recordar la palabra que ellos ministraron, debemos de ver cómo esa palabra se aplicó a sus vidas, porque había que considerar su conducta e imitar su fe. Esto es una verdad muy importante de considerar. La fe, ese creer en la palabra de Dios, tiene resultados de transformación del creyente. Por eso nos había enseñado en el versículo 7 este hermano que escribió el libro que hay que imitar la fe. La fe se imita cuando se ve vivir a un creyente. Esa fe se manifiesta en el andar, en el vivir, en las obras en Cristo Jesús de aquel que creyó al Evangelio y fue salvo de una vez y para siempre. Su vida es transformada de día en día, de gloria en gloria a la imagen de Cristo, y nosotros debemos de considerar la vida de los pastores, aquellos que nos guían en cada localidad, y debemos de imitarles porque ellos son imitadores de Cristo, porque ellos están siendo transformados por el Espíritu y la verdad. Ese Cristo no cambia. Es Dios y el inmutable, el Dios que se mantiene igual desde siempre y para siempre. ¿Por qué es importante saber de la inmutabilidad de Dios? Por la advertencia del versículo 9, que fue lo último que vimos anteriormente. Las extrañas y diversas o variables doctrinas que algunos enseñan. Los verdaderos pastores en Cristo anuncian y viven la verdad. Pero los malos y falsos obreros enseñan cosas diversas, cosas que no son adecuadas. De esas diversas y extrañas doctrinas hay que guardarse. ¿Por qué? Porque no traen provecho ni bendición, sino que son para destrucción en los que se ocupan en ellas. La propuesta para hoy es avanzar a partir del versículo 10. Vamos a dar lectura de corrido hasta el versículo número 19 y veremos si tenemos la oportunidad de hacer breves comentarios de cada versículo. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo número 13, a partir del versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto.
hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Veremos si podemos avanzar hasta este versículo número 19. Si no, continuaremos la semana entrante, Dios mediante. En el versículo número 10 comienza así de manera literal. Tenemos un altar fuera del cual comer no tienen autoridad aquellos en el tabernáculo sirviendo. Para nosotros no debería de ser una novedad esto. Este paralelismo y esta comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía ritos y ceremonias establecidos por Dios que representaban la obra redentora de Cristo Jesús. En el antiguo pacto, el sacerdocio levítico, esos hombres apartados por Dios para realizar las ceremonias y los ritos en el tabernáculo, tenían que hacer dichas acciones y había un altar. Pero ahora hay un nuevo altar. ¿Qué altar? La cruz de la redención. En aquel altar, ¿qué pasaba? Los que realizaban los ritos y las ceremonias no tenían la autoridad o la potestad de comer, sabiendo que anteriormente el versículo 9 nos había enseñado de ir en pos de las viandas o las cosas terrenales que no edifican, vivir en pos de lo que la carne nos llama, esos apetitos carnales, en este caso el vientre, nos llama a ingerir. Bueno, siguiendo con ese tema, nos muestra el Espíritu Santo que en el antiguo pacto el sacerdocio levítico no tenía potestad de ingerir alimentos en lo que al altar respecta. Pero ¿qué dijo Jesús estando en la tierra en el Evangelio de Juan? Debemos de comer su carne y su sangre para tener vida en nosotros. En este nuevo pacto, el altar, que es esa obra redentora en la cruz, se nos llama a todos, no solo a levitas, todo hombre y mujer, grande o pequeño, a comer a Cristo, su verdad, en esta intimidad, en esta comunión con Él. Por ende, superior es la relación en el nuevo pacto con el Dios vivo y verdadero, y libre acceso hay a este altar de redención a través de la confianza que es en Cristo Jesús. ¿Cómo sigue? Con el versículo 11. Porque aquellos es traída de animales la sangre por el pecado dentro del santuario, ¿a través de qué? Del sumo sacerdote, y de aquellos los cuerpos son quemados fuera del campamento. En los ritos y ceremonias del antiguo pacto sucedía algo. El sumo sacerdote tenía que introducir la sangre de los animales dentro del santuario. ¿Pero qué? Los cuerpos de dichos animales fuera del campamento, esto habla del lugar de habitación del pueblo, tenían que ser incinerados o quemados. Y esto va a traer una relación con nuestra realidad presente en el nuevo pacto. Eso era una realidad del antiguo pacto y se tenía que hacer en base a los mandamientos de Dios. Y realmente los sacerdotes lo hacían de manera estricta. Pero ¿qué pasa en el presente? 12. Por lo cual, o por tanto, también Jesús, para que santificase por su propia sangre al pueblo, fuera de las puertas sufrió. El Señor Jesús, para cumplir con los mandamientos de Dios y para demostrar que dichos ritos y ceremonias representaban la obra redentora de Cristo Jesús, ¿qué hizo? Entregó su vida, su sangre derramó, la cual introdujo en el santuario, como ya habíamos visto, celestial. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Recuerden, los cuerpos de los animales eran quemados ¿dónde? Fuera del campamento. ¿Qué pasó con la vida de Jesús? ¿Fue dada dónde? Fuera de la santa ciudad, en el camino que el Evangelio de Juan registra, el camino de ¿qué? La calavera, en el Gólgota. Por eso fue fuera de las puertas de la ciudad que Cristo padeció. Claramente el Espíritu Santo demostrando que Cristo es el cumplimiento de todo lo expuesto en el antiguo pacto. Y Cristo es quien santifica al ser humano. Ya no necesita ni judío ni gentil realizar un rito o una ceremonia a través del sacerdocio levítico. El sacrificio fue realizado de una vez y para siempre en el Gólgota, en el camino de la calavera, en la cruz, en dicho altar, para expresar o entregar, introducir la sangre del Cordero de Dios en el santuario que está en los cielos. Por ende, superior es la obra redentora de Cristo que el sacrificio animal del pasado. Todo esto guiándonos a la fe genuina.
Pero, ¿qué aplicación práctica hay a este breve resumen que hace el Espíritu Santo de lo que ya nos había enseñado anteriormente? La aplicación práctica es en el versículo 13. ¿Qué hacemos ahora nosotros, verdad? Dice así: por lo cual salgamos a él fuera del campamento, el reproche, o se puede ver como el oprobio de él, cargando, llevando. ¿Qué hacemos con la verdad que ya se nos enseñó de manera reiterada del sacrificio sustitutivo de una vez y para siempre que obtuvo eterna redención a través de esa sangre preciosa, inocente y pura de Cristo Jesús derramada en la cruz y depositada en el santuario celestial? ¿Qué hacemos ahora nosotros? Salimos fuera del campamento. ¿Qué significa? Salir en la vida misma. Salir a cada lugar que nosotros nos conducimos, donde trabajamos, donde nos movemos, hacia las regiones, como dijo Jesús, los confines de la tierra. A toda región salimos, pero salimos a Él, a Cristo. No salimos en ritos y ceremonias, sino que salimos hacia el Señor, en la confianza en Él, obedeciéndole a Él, y salimos haciendo algo. A algunos les va a sorprender. ¿Haciendo qué? Cargando algo. ¿Cargando qué? El reproche, el oprobio de Él. Nosotros tenemos un mensaje para predicar. Es el mensaje de una cruz. Cruz tiene la idea de reproche, oprobio o menosprecio, padecimiento. Recuerden, la cruz en los días de Jesús era el castigo que padecía un criminal. En el caso de Cristo, inocente y santo, pero padeció por los pecados de nosotros. Nosotros hoy en el presente, los que creemos en Cristo Jesús, salimos al mundo, al donde sea que nos movemos, donde nos conducimos, cargando, ¿qué? El oprobio o el reproche de Cristo, el mensaje de la cruz. Un mensaje que es una locura, que es una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, pero que ha obtenido eterna redención para los creyentes. No podemos salir a Cristo ocultando el mensaje de la cruz, porque hay que cargar con el reproche y el oprobio. ¿Recuerdan lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Son dichosos o bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan, diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, cuando sean reprobados, reprochados y padezcan oprobio. Jesucristo no consideró el oprobio que padeció, sino que se fortaleció hasta la muerte y muerte de cruz. No debemos nosotros tampoco tener en consideración el reproche que nos toca en el presente, sino que tenemos que cargar con ese reproche y anunciar el mensaje de la cruz, saliendo hacia Él. Y hacia Él a cualquier región, donde nos movemos, en la localidad donde estemos, en cualquier lugar, el mismo mensaje. Alguien dirá, bueno, esta es una situación difícil de practicar. Tienes que saber algo. Tienes que saber el versículo 14. Una verdad en Cristo. Porque no tenemos aquí permaneciendo ciudad, sino la que viniendo buscamos o deseamos. ¿Por qué puedes tú salir en cada localidad llevando el reproche, el oprobio, cargando el reproche y el oprobio de Cristo, o sea, anunciando su cruz, la cruz que obtiene salvación y que el mundo en muchos casos rechaza? ¿Por qué lo puedes hacer? Porque tú no tienes una morada aquí fija o permanente. Tu ciudadanía no es terrenal. Tú no fuiste llamado a vivir para siempre en esta tierra, ni a ser amado por los habitantes de la tierra y ser bienvenido por el mundo. Tú, si eres de Cristo, eres un ciudadano celestial. Tu gloria y tu vida está eterna y reservada en Cristo en los cielos. Por ende, carga con el oprobio de Cristo, anuncia a Cristo y deja los resultados al Señor. ¿Y qué de los que matan el cuerpo y nos persiguen? Más nada pueden hacer. Por ende, no tenemos aquí una ciudad permaneciendo. ¿Qué tenemos? Celestial ciudad que deseamos. ¿Recuerdan esto? Esto lo habíamos aprendido de quiénes, de qué varones. Abraham, Isaac, Jacob. Aquellos que nos antecedieron en cuanto a la fe que es en Dios, en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron esos hombres de antaño, de hace unos 4000 años? No habitaron en la tierra como moradores eternos de esta tierra. Habitaron como extranjeros, como peregrinos, aguardando la ciudad diseñada y construida por Dios. Eso debe ser una realidad, nosotros debemos estar identificados. Hoy puedo animarme a anunciar la cruz de Cristo sabiendo que ¿qué? No tengo una ciudad fija aquí.
¿Qué si me persiguen en esta ciudad? Danos fuerza al Señor para ir a la siguiente y anunciar en la que venga. No estamos fijos acá, no estamos arraigados a esta tierra, estamos arraigados a Cristo y creemos en la ciudad que Dios ha provisto para con nosotros. ¿Cómo sigue? Con el versículo 15. Un nuevo pacto, nueva adoración en el Espíritu. Así aprenderemos en el versículo 15. Luego, a través de él ofrezcamos sacrificios de alabanza a través de todo a Dios, lo que es frutos de labios confesando el nombre de él. Conociendo lo anteriormente expuesto, a través. Esta palabra es fundamental. A través significa por medio de algo. ¿A través o por medio de qué o de quién? A través de él. ¿Quién es él? Cristo. A través de Cristo, por medio de Cristo, ofrezcamos sacrificio de alabanza de todo a Dios. Nuevamente, en el antiguo pacto habían ritos, ceremonias, sacrificios dispuestos por Dios. En el nuevo pacto también hay sacrificios. No son ritos ni ceremonias. Es por medio de Cristo, a través de Cristo, lo que significa creyendo en Cristo, alabanza a Dios por el fruto del labio, lo que proclaman los labios cuando anuncian el nombre de Él. El libro de los Salmos y todo el consejo de Dios enseñan algo. Los frutos de labios adoran a Dios cuando proclaman los juicios justos de Dios. La justicia de Dios proclamada con mis labios es adoración en el nuevo pacto. Dios es servido, Dios es honrado, Dios es alabado y adorado cuando uno de sus hijos o sus hijas proclaman la justicia de Dios. ¿Y dónde se proclama la justicia de Dios sino en la cruz? Donde la sabiduría de Dios juzgó el pecado en Cristo, el pecado nuestro, y la justicia de Dios fue manifestada en la resurrección de entre los muertos de Cristo, concedida como gracia o como don a los creyentes. La justicia de Dios es proclamada con los labios de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la cruz de Cristo. Y cuando alguien anuncia el Evangelio, hay alabanza al Dios vivo y verdadero. Ya no son ritos ni ceremonias. Recuerden el contexto de este libro. Creyentes en Jesús que se estaban viendo debilitados en la fe y que querían empezar a hacer cosas terrenales para sentirse dignos de Dios. Empezar a hacer actos de servicio en el tabernáculo terrenal como queriendo agradar a Dios. Hay religiones, todas las religiones de este mundo le dicen al ser humano que tiene que hacer cosas para supuestamente agradar a Dios. Deja toda esa vanidad, deja toda esa soncera, amigo. No la necesitas. Dios te llama a que creas en su Hijo y que anuncies el Evangelio. De esa manera Dios es adorado. Porque es el tiempo, dice Jesús, le dijo a la mujer en Samaria y nos lo dice hoy a nosotros, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad debe ser proclamada con los labios. Con mis labios debe ser proclamada la verdad. Y cuando alguien proclama la verdad, el Dios vivo y verdadero está siendo adorado. Los labios deben proclamar los justos juicios de Dios. ¿Y dónde se encuentran sino en la cruz? ¿Dónde se ve la justicia de manera más clara sino en la cruz? Dios demostró ser el ser único justo realmente, porque juzgó el pecado del hombre en los hombros de su Hijo. Si eso no es justicia, ¿qué es justicia? Es el ser más justo, Dios que todos. Claro que es el ser más justo. Proclamemos su justicia con nuestros labios, anunciando el nombre salvador de Cristo Jesús. ¿Cómo sigue? Adoración en espíritu y en verdad, en el versículo 16 de esta manera. Y de beneficencia y koinonía o comunión, no os olvidéis. Es un imperativo. ¿Por qué? Porque con tales sacrificios es complacido Dios. ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ya vimos anteriormente, a través de la proclamación de la justicia de Dios, el Evangelio, proclamando el nombre, las virtudes de Dios. ¿Cómo más adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Con la ayuda mutua, con la beneficencia, con la comunión entre hermanos. Por ende, nuestra vida comunitaria en Cristo es adoración a Dios. ¿Alguien lo pensó de esa manera? ¿Verdad que las religiones nos enseñan a, bueno, ponte tal túnica, haz tal elemento?
No importa lo que el hombre enseñe, lo importante es lo que Dios pide de nosotros. Dios aquí nos está enseñando qué quiere de nosotros. Quiere que nos amemos unos a otros, los hermanos, y que nos ayudemos unos a otros. A los hermanos y a todo prójimo, claramente. Es aplicable hacia el prójimo, pero hay un énfasis en la comunidad en Cristo. ¿Cuántas veces dejamos o desestimamos el amor entre hermanos y nos ocupamos en muchas cosas cuando Dios dice claramente que cuando hay amor, cuando hay comunión, cuando hay ayuda entre medio de los unos para con los otros, hay adoración genuina? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque con tales sacrificios es complacido Dios. Dios dice que le complace. No hay que imaginar o inventar qué le agrada a Dios. Él cuenta lo que le agrada. Él sabe qué le agrada y sabe lo que desea de sus hijos. Aquí lo está exponiendo el Espíritu Santo. Quiere que nos ayudemos unos a otros, quiere que tengamos comunión los unos con los otros a través del Espíritu y la verdad. El resumen de esto, de la adoración en espíritu y en verdad a Dios, estos sacrificios, creemos que se encuentra de manera muy clara en el libro de Romanos. Invitamos a que todos lo puedan escudriñar más adelante en el capítulo 12. Los primeros 2 versículos, el apóstol Pablo nos había enseñado en ese libro que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto lógico o racional. No conformándonos al mundo, sino dispuestos a Dios. Una vida que se pone en las manos de Dios, en mente, en acciones, en espíritu, alma y cuerpo, es una vida que adora continuamente a Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Dios en el nuevo pacto no pide que incineremos ningún animal, no pide que hagamos ningún elemento de esa índole. Dios pide que creyendo en Cristo Jesús le presentemos la vida a Él para que Él la transforme y para que podamos ser sal y luz en medio de la localidad en la que estamos, en la comunidad que nos movemos. Vamos a continuar, procuraremos avanzar ágilmente. Espíritu Santo operando en el nuevo pacto para una adoración genuina nos ha estado enseñando. ¿Cómo sigue esto? Con el versículo 17. Este es un nuevo mandamiento y va a tener una relación a lo enseñado con el versículo 7. Dice así: obedecer. La palabra obedecer es un imperativo, está en modo imperativo este verbo, es un mandamiento. ¿Obedecer a quiénes? A aquellos guiándonos o liderándonos, y la idea es en Cristo. Y someteos, es un doble imperativo, obedezcan y sométanse. Porque ellos velan sobre las almas vuestras, como cuenta han de dar, para que con gozo esto hagan y no gimiendo, ciertamente improductivo a vosotros esto. En el versículo 7, retrotrayéndonos a lo que antes había enseñado el Espíritu Santo, se nos habló de estos pastores genuinos que nos enseñaron que la palabra de Dios y que la fe de ellos fue evidente en su conducta, ¿sí? Esos pastores son nuestros guías. A ellos debemos de sujetarnos y obedecer. No estamos llamados a obedecer a cualquiera que dice ser de parte de Dios y que sus hechos contradicen su expresión. Estamos llamados a obedecer a los pastores que Dios pone en cada localidad, que su fe se manifestó en su conducta, que nos anunciaron la palabra de Dios y no nos anunciaron doctrinas diversas y extrañas. Porque hay habladores de doctrinas diversas y extrañas, palabreros, perdonen, pero la palabra lo enseña así, palabreros, que enseñan mucha cosa pero no enseñan la palabra de Dios. No estamos llamados a sujetarnos o obedecer a alguien que enseña doctrina de hombres. Pero los que Dios pone en cada localidad, por su propia voluntad, para enseñar la palabra de Dios, y que la fe de ellos se hace evidente en la comunidad, de que operó la gracia de Dios en transformar su conducta, a ellos debemos de sujetarnos y obedecer. ¿Por qué? Miren la razón. Esto es de beneficio del que obedece. Porque ellos, o sea, los guías, los presbíteros, los ancianos, velan sobre las almas vuestras. ¿Y saben qué? Como cuentan de dar. Esto no es un llamado a un salto al vacío. Bueno, hay que sujetarse a los hombres de la iglesia en la localidad donde estamos y vaya a saber qué pasa con nosotros. No, esos hombres que están en la posición de guía, de bendecirnos, de enseñarnos, ellos van a rendir cuentas de lo que hacen.
No quedó librado de parte del Señor a que cada pastor haga lo que entiende conveniente y ordene o mande a las ovejas como quiere. De ningún modo. El pastor en cada localidad tiene un pastor por encima de él. El Señor, el príncipe, el principal entre los pastores. El pastor de los cielos, el pastor celestial, está gobernando a los pastores locales y esos pastores, siendo guiados por el pastor celestial, van a guiarnos a nosotros las ovejas. Y ellos lo hacen bendiciéndonos, velando por nuestras almas. Es bueno obedecer y sujetarnos a los pastores que hablan la palabra de Dios. Trae beneficio a nuestras almas porque es un medio de protección de Dios. Velan por nuestras almas. No vela por tu alma el político de turno. No vela por tu alma el médico de turno. No vela por tu alma la institución bancaria de turno. Los pastores en Cristo velan por tu alma. Es de beneficio. Y si tú obedeces al político, si tú obedeces al médico y haces exactamente lo que el médico te dice, si tú obedeces a la nutricionista, obedeces a aquel o aquella, ¿por qué no vas a obedecer a lo que Dios te manda? A lo que Cristo ha dispuesto y ha provisto para tu vida. ¿No parece lógico? ¿Cuántas veces nosotros, en vez de obedecer a los pastores, murmuramos en contra de los pastores? ¿Verdad? No es bueno. Debemos obedecer a los pastores, pero aclaramos algo, a los pastores que Cristo ha provisto en la localidad, haciendo la advertencia que hay falsos obreros, hay falsos anunciadores, y eso se ha expuesto anteriormente cuando se enseñan doctrinas diversas y cuando la conducta no imita, cuando la conducta no se asemeja a la de Cristo. Alguien dirá, entonces solamente será pastor el que sea como Cristo. No, porque Cristo es único, es perfecto y ningún pastor es perfecto, pero sí los pastores están siendo conformados a la imagen de Cristo. Están siendo transformados y son ejemplo de nosotros las ovejas, de cómo tenemos que imitar a Cristo, cómo debemos de practicar la verdad. ¿Sí? Bueno, es un doble mandamiento, hay dos imperativos en el versículo 17, hermanos. Dios es concreto, dice así, los dos imperativos fueron estos: obedeced a aquellos guiándonos y someteos. Es un doble imperativo, obediencia y sumisión. La razón, porque ellos velan sobre las almas vuestras y ellos van a dar cuenta de lo que hacen. Así que si hay algún pastor que se pase de listo en que las ovejas lo tienen que obedecer, debe de saber ese pastor que va a rendirle cuenta al príncipe de los pastores. No es una buena posición de maltratar a las ovejas porque Dios le haya dado algún tipo de potestad. Es muy, muy importante saber de parte de los pastores que van a rendir cuenta. ¿Cómo sigue? Para que con gozo, o sea, la obediencia y el sometimiento va a traer gozo a los pastores. Cuando obedecemos y no murmuramos y no somos rebeldes, le va a traer gozo. Para que con gozo lo hagan y no gimiendo. Este gemir es el gemir del que está padeciendo. No debe de un pastor estar gimiendo, padeciendo, porque las ovejas se le retoban o se rebelan. ¿Por qué? Porque será improductivo. ¿A quiénes? Improductivo a vosotros esto. El Espíritu Santo es tan sabio que si las ovejas son retobadas y rebeldes, en vez de ovejas andar como cabritos, y son murmuradoras, quejosas y no obedecen la palabra de Dios a través de los pastores que la están enseñando, la improductividad va a ser ¿para quiénes? Para las ovejas mismas. Será improductivo a nosotros. Pero en cambio, si obedecemos la palabra de Dios que los pastores nos están enseñando, habrá productividad en nuestras vidas, en nuestras almas. Habrá fruto de justicia. Dios es sabio. Nadie piense que va a burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra trae de cosecha. Si siembro rebelión, queja y murmuración, voy a cosechar de mi carne corrupción. Pero si siembro para el Espíritu, a través del Espíritu, obediencia, sumisión a la palabra de Dios, voy a cosechar ¿qué? Fruto de justicia, fruto apacible, fruto eterno. ¿Qué quiero? Debo decidir. Si quiero obra de carne, bueno, ahí sí, a rebelarme y a cosechar para la carne corrupción y muerte. Pero si quiero los frutos del reino, aquí se me llama a la sumisión unos a otros, a la sujeción unos a otros, a la obediencia a la verdad. Eso va a ser provechoso para el rebaño y va a traer bendición a muchos. Va a ser de ejemplo a los que nos rodeen. Nos quedan 2 versículos y estamos prontos para culminar, muy gozosos de acercarnos a la finalización de este glorioso libro de Dios, el libro de los Hebreos. Dice así en el versículo número 18. Es otra orden.
¿Cuál? Orad por nosotros. Porque estamos persuadidos que buena conciencia tenemos en todas las cosas honorablemente, deseando conducirnos. La orden es orar por quiénes son nosotros, el autor de este libro y quienes les rodeaban. Y alguien pregunta, ¿y quién es el autor de este libro si es anónimo? No lo sabemos. Pero no nos puede sucumbir mucho. ¿Por qué? Se puede practicar este mismo mandamiento hoy. Orad. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, la palabra de cada uno de los apóstoles, la palabra de cada uno de los profetas que escribieron estos 66 libros. Orar que esa misma palabra esté en los labios de todos los pastores en cada localidad, en la localidad donde nosotros habitamos y en todas las naciones. Orar que esa palabra esté en los labios de esos hermanos, que esa palabra se arraigue en sus corazones, que esa palabra los transforme y que esa palabra ellos la transfieran. Como estos hermanos de antaño que ¿qué hicieron? Tenían la conciencia limpia, de que se habían conducido ¿de qué? De manera honrada para con todos. Eso tenemos que pedirle al Señor, que nuestros pastores se conduzcan de manera honrada ante todos y que no tengan temas turbios en la sociedad, sino que sean sus conciencias limpias, que en el Señor han vivido adecuadamente, han anunciado la verdad y han vivido la verdad. Tenemos que pedir por los pastores del presente que sigan predicando la misma palabra del pasado. No necesitamos nuevas ideas o nuevas doctrinas, son diversas y extrañas, traen perdición. Necesitamos que los pastores del presente tengan la misma realidad que los del pasado, conciencias limpias por vivir y anunciar la verdad de Dios. ¿Cómo culmina esta sección? Dice así, con el 19. Ahora, superabundantemente exhorto esto a hacer, para más rápidamente ser restaurado a vosotros. No sabemos exactamente cuál era la situación, pero el hermano que nos bendijo con este libro anhelaba reencontrarse con los hermanos a los cuales estaba escribiendo el libro y necesitaba la intervención de Dios. Para que Dios le liberase, entendió este hermano que necesitaba algo más, la oración de los hermanos. Porque Dios es soberano y omnipotente y hace todo como quiere y cuando quiere, amén. Pero también Dios nos enseña en paralelo que las oraciones de su pueblo realizan y mueven el obrar de Dios. Nadie piensa en el pueblo de Dios, Dios es soberano, va a hacer, por ende yo no necesito orar. Qué triste ese pensamiento. Qué holgazán pensamiento de un corazón holgazán también. Hay que orar por los hermanos, hay que orar por el hermano que esté en tal región y que necesita ir a la siguiente región. Hay que orar para que el Señor provea, para que el Señor bendiga, para que la palabra corra, para que el hermano llegue a tal lugar o a tal otro lugar. Hay que orar para que el Señor proteja, para que el Señor abra puertas. Hay que estar orando por la misión. No hay que ser un holgazán y decir, bueno, el Señor todo lo va a hacer porque es soberano. Ciertamente soberano es, ciertamente todo lo va a hacer, pero hay que orar. Esa es nuestra responsabilidad. Superabundantemente exhorto esto a hacer. ¿Qué es esto? Orar. Hacer esto, orar. Y más orar para que el hermano sea restituido. Hay que orar por los hermanos que nos guían. Cuánta exhortación, cuánta verdad y cuánto para poner en práctica. Y cuánto hoy, prontos para despedirnos, para encomendar nuestras vidas al fiel Creador. Cuánto para obrar en espíritu y en verdad en este nuevo pacto en una adoración genuina. Proclamando la cruz de Cristo, la justicia de Dios en ese altar, en esa cruz de redención, con el anhelo que todo ser humano venga a salvación, gentil, pero hoy en particular con ese anhelo ferviente que Israel, el pueblo de Dios, en medio de esta aflicción presente, vuelva sus ojos al Salvador, al único Mesías enviado desde el cielo hace 2000 años para salvación de judíos y gentiles. El único Mesías, pues múltiples no hay. Uno Dios dispuso, Jesús el Cristo, fue enviado desde los cielos a esta tierra y va a volver una segunda vez sin contacto alguno con el pecado para redimir a todos los que han creído en él. Hoy es el tiempo que todo ser humano y en especial Israel ponga sus ojos en el único que defiende a su pueblo. Pues no habrá defensa humana
para Israel, sino la defensa que viene de los cielos, Jesús el Cristo. Pues la Escritura dice en el profeta Zacarías que a él mirarán, pues a él es a quien traspasaron, y él es quien va a venir a defender a su pueblo. Nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón es que tanto judíos como gentiles confiemos todos en el Señor Jesús. La propuesta, para el que lo desee la semana entrante, Dios mediante dar culminación al glorioso libro de los Hebreos.